Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes, experiencias cercanas a la muerte. Son muchos los libros que tratan sobre un fenómeno tan fascinante como son las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Hacia la luz, que es un libro de Kerr Santos, Deathbed Visions, visiones en el lecho de muerte, de William Barrett, o incluso ese bestseller de Raymond Moody, Life After Life, Vida después de la vida, pues hablan de pasadizos o de túneles, ¿verdad?, sobre la sensación también de ver cómo es que uno se eleva del propio cuerpo, de cómo el cuerpo más denso se queda abajo, e incluso cómo se pueden percibir las operaciones a las que se está siendo sometido en un momento dado en algún hospital. Pero ¿existe realmente la vida después de la vida? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen que son exactamente las ECM? Las experiencias cercanas a la muerte, en inglés Near Death Experiences, son percepciones del entorno narradas por personas que han estado muertas o a punto de morir, ¿verdad?, porque han pasado por una muerte clínica y que circunstancialmente han sobrevivido después. El interés público y científico por este fenómeno comenzó tras la publicación allá por 1975 de ese clásico que les mencionaba antes, Life After Life, Vida después de la vida, de Raymond Moody, un psiquiatra norteamericano que tras conocer la evidencia del Dr. George Ritchie durante la guerra, se decidió a estudiar este tipo de experiencias y así Vida después de la vida se convirtió en un bestseller y dio pie a que otros médicos y científicos comenzaran su propia investigación y singladura. Este es el caso del Dr. Kenneth Ring de la Universidad de Connecticut en los Estados Unidos, quien tras reunir un gran número de informes sobre estas experiencias decidió fundar la IANSDS, International Association for Near Death Studies, Asociación Internacional para los Estudios de Causas Cercanas a la Muerte, en 1977. Y he aquí su hipótesis espiritual. Dice que las ECM pueden ser una prueba de que la mente, la conciencia para los científicos, o el alma, de acuerdo con las concepciones religiosas, que es una entidad inmaterial, pues se separa del cuerpo físico que actúa pues como un mero soporte material para dirigirse a otro plano. Pero claro, ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que nuestra conciencia funcione cuando ya nuestro cerebro pues ha dejado de hacerlo? Hay posibilidades. Otro planteamiento es el psicoanalítico. Fíjense, en 1976 se sugirió que las ECM fueran una forma de despersonalización, es decir, de disociación que actúa como defensa ante la amenaza de muerte en situaciones de peligro extremo. De todos modos, y a pesar de esta aparente correlación entre las ECM y la disociación, no se trata del mismo fenómeno, ya que las ECM son percibidas como completamente reales, al contrario que la despersonalización típica. Existe otra hipótesis psicológica relacionada con las ECM y que mantiene que la luz al final del túnel que todos dicen ver es una regresión al momento del parto. Pero esta teoría en realidad no es válida por dos motivos. La primera es que el niño nunca nace mirando hacia adelante, sino exponiendo la coronilla. Y la segunda es que la experiencia del viaje a través del túnel la han sufrido también personas que han nacido por cesárea. Así que algunos científicos y médicos achacan este fenómeno a los efectos de las drogas o medicinas que se recetan al paciente. Pero también es cierto que existen testimonios de individuos que no fueron sujetos a medicación alguna. Además, se ha comprobado que con el uso de drogas o medicación, estas percepciones son aún más bajas. Existe un testimonio, no de ejemplo, de una persona que
propio cuerpo. Pensé que era curioso que estuviesen tan volcados en mi cuerpo. Yo estaba bien y quería que ellos lo supieran, pero por lo visto no había manera de hacérselo saber. Era como si hubiese un velo, una pantalla entre los demás y yo mismo en la habitación. Percibí una abertura, si es que se puede llamar así. Parecía alargada y oscura y yo empecé a elevarme rápidamente a través de ella. Me encontraba completamente desconcertada y excitada a la vez. Salí de este túnel hacia un reino de amor y luz, suave, brillante, cálido. El amor estaba por todas partes. En algún momento se me mostró y yo vi los acontecimientos de mi vida. De repente, de una vez, estaban en una especie de gran panorama, una pantalla enorme delante de mí. Todo esto en realidad es difícil de describir. Las personas que yo conocí y que habían muerto estaban allí conmigo en la luz. Había un amigo que había muerto en el colegio y también estaba mi abuelo y una tía abuela, entre otros. Ellos eran felices, estaban radiantes. Yo no quería regresar, pero un hombre en la luz me dijo que tenía que hacerlo. Me estaban diciendo que yo no había terminado lo que tenía que hacer en la vida. Así que volví a mi cuerpo con una sacudida repentina. Esta ha sido una experiencia vivida por Martha Todd, una profesora de inglés, cuando era sometida a una leve operación para extirparle un quiste. Y hay fases. Todo esto es un proceso. La visión del doble. Cuando la persona muere, no se da cuenta de que lo ha hecho. O sea, no lo entiende. Inmediatamente no capta la realidad. Solo después de ver su cuerpo yaciendo inanimado es cuando se convence de lo que ha pasado. Pero no siempre es así. Cuando la separación del cuerpo y del alma es inesperada, como en el caso de un accidente, por ejemplo, el alma no suele reconocer su cuerpo. Vamos a entender alma como esencia. De ahí que se dedique a vagar sin estar segura de si está viviendo o no un sueño. También existe la posibilidad de contemplar la opción de una conciencia y es curioso en este sentido escuchar testimonios de personas que aseguran que sus sentidos, la vista, el oído, el pensamiento, etc., se agudizan. Sobre esto se dio un caso hace tiempo en el que un ciego de nacimiento, fíjense, ciego de nacimiento, al salir de su cuerpo, vio todo lo que hacían los médicos y las enfermeras y luego lo contó con todo lujo de detalles, ¿verdad? Dijo todo lo que sucedía en el hospital. Al volver a su cuerpo, volvió a ser ciego. Y es curioso porque había percibido hasta los colores, ¿no? Hay una sensación de alivio. Al salir del cuerpo, la esencia, o el alma, como dicen algunos, se alegra de no sentir más dolor, no sentir presión, ni asfixia, ni nada. Es más, cuando ven su cuerpo yaciendo inerte, muchas veces ni lo reconocen o suelen sentir cierta indiferencia. Es como si pasasen a ser meros observadores. Después viene en esta secuencia el túnel y la luz. Esto sucede cuando ya pasan a un nivel espiritual y es ahí cuando suelen ver un túnel, algo oscuro que conduce a una luz. Algunos incluso dicen escuchar sonido o música. Otros mantienen conversaciones telepáticas con otros seres espirituales. Y a veces pueden ver que vienen sus familiares o amigos a recibirlos. En lo que casi todos coinciden es que en esta fase sienten una gran paz y serenidad. Después siguen el proceso, el examen y la reflexión, porque en este momento suele presentárseles a todos una visión global, pero íntegra de lo vivido, como si se estuviese viendo una película a gran velocidad, porque todo se presenta de repente. En esos momentos es cuando se ve realmente cómo es uno mismo, y cómo fue todo lo bueno y lo malo que se ha hecho, y las consecuencias que ha tenido para terceros. Generalmente esta experiencia suele dejar una huella profunda y positiva en la persona que la vive. Después está el retorno, cuando hay que regresar.
A veces al recién muerto se le da la opción de quedarse o de volver a la vida terrenal, o por lo menos esta es la sensación que tienen. A muchos, en cambio, se les obliga a volver, o se sienten obligados a volver, para ser más exactos, ya que su trabajo en la tierra pues no ha acabado. Pero es curioso, que generalmente cuando la esencia vuelve a un cuerpo, se suele sentir o percibir como un empujón, pero no siempre son experiencias agradables. Hay personas que han regresado y que han comentado que su experiencia resultó terrorífica o desagradable. Ahora bien, y son temas que la ciencia debe considerar y tratar. Pero ¿dónde se va la chispa de la vida? Simplemente uno se muere y más nada. ¿Qué pasa con los pensamientos, con los recuerdos? ¿Quedan anclados en el pasado? En la propia experiencia se podría afirmar que la muerte es solo física y que tras esa atadura que supone salir y volver al cuerpo, se da un salto hacia otro plano. Es más, creo que el título del libro escrito en su día por Raymond Moody, Vida después de la vida, es acertado, porque en este tipo de temas siempre hay verdades y falsedades. Pero en esta ocasión, yo solo se lo he contado. De ustedes depende creerlo o no. Soy Ángel Luis Fernández. Muchas gracias por su atención.